como dijimos, es un día muy emotivo para, bueno, para el país, para muchísimas personas, para muchas familias, además en especial, porque se va a realizar esta mañana el velatorio y luego el sepelio de Amelia Sanjurjo, allí en la explanada de la universidad, luego de estar desaparecida durante 47 años. Y quisimos en esta edición, invitar a una persona que de alguna manera ha vivido esta situación ya hace algunos años, en 2019, cuando se encontraron y fueron identificados los restos de su padre. En este caso, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Gerardo Bleier. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo andas, Gerardo? Un gusto que estés acá con nosotros. Me gustó ese de alguna manera. Y bueno, a veces una trata de suavizar la claro. situación que es difícil, aún cuando ayer te decía para convocarte acá, y decir, bueno, que una de las personas que puede contar cómo se vivió, además me acuerdo, estuve también ahí en... Las imágenes. Claro, y en el velorio, lo que fue estar ahí en la universidad, bueno, ver tu cara y todo, ¿cómo estás viviendo esto? Ya un poco más lejos, ¿no? Pero una visión... Más lejos, pero fíjate que me conmovió profundamente una mera imagen. Cuando vi la foto de Amelia sonriendo, que es muy parecida a la foto de mi padre, sonriendo en la entrada de la universidad, eso me conmovió mucho más que otros acontecimientos que han ocurrido, porque claro, es se podría denominar alegría perturbadora, porque, claro, para la familia y para la sociedad, la aparición de los restos, que tienen un montón de significados, en primer lugar exponen la verdad de las prácticas del terrorismo de Estado. También vuelven a la tierra una vida que se entregó generosamente en pos de un objetivo que es el de democratizar la sociedad. Más allá de si acertaban en todas sus decisiones prácticas, que es un tema absolutamente irrelevante en momentos como este, que lo relevante es eso, lo relevante es la aparición de la verdad. Y en el caso de Amelia, además, los testimonios que hablan de ella y los que la conocieron, todos hablan de una personalidad tesonera, alegre, y una mujer, porque eso también importa en este caso. Hasta ahora los restos de los desaparecidos eran todos hombres, e importa en muchos sentidos. Importa en cuanto que esa generación de mujeres osadas, valientes, que se enfrentaban en el acto de la militancia a enormes obstáculos y dificultades. Los que entraña ser mujer en una sociedad en la que todavía no había el inicio de una transformación cultural, como ocurre después, la enorme cantidad de responsabilidades en los cuidados. Ahora lo digo así, pero sí, hace unos años tendría que hablar 10 minutos para explicar el contenido. Con un embarazo, además. Sí, posiblemente con un embarazo. En fin, era la vida misma y en el contexto de un periodo de la historia uruguaya oscuro. No tan oscuro como la dictadura, propiamente el momento dictatorial, que es en el momento en el que la detienen y la asesinan, porque yo estoy hablando del origen de ella, ¿no? de su involucramiento pasional en el enfrentamiento a las formas autoritarias, a la degradación de la calidad de vida de sus vecinos, de sus compañeros, un barrio obrero. Entonces tiene mucha significación eso. Y para la familia por eso te hablaba de alegría perturbadora, porque para la familia también es un impacto enorme en cuanto pone de nuevo en la existencia espiritual la película de todo el drama de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Pero con un final
desde el punto de vista de esa familia, que permite iniciar una etapa distinta. Un duelo. Y por un lado el duelo, que es absolutamente relevante, efectivamente, porque vos estuviste 40 años haciendo un duelo sin el cuerpo, ¿no? Entonces es un duelo ficticio, es un duelo autoimpuesto, es un duelo extremadamente doloroso. Pero, por otro lado, y esto lo aprendí después de que ocurrió con la aparición de los restos de mi padre, también entraña un cambio de situación respecto de una cosa de la que yo no le había dado tanta importancia y que después me di cuenta que tiene una enorme importancia, que es el hijo de el familiar de una víctima del terrorismo de Estado, que es víctima él mismo, también, se le impone una especie de eticidad categórica, ¿no? Es decir... ¿Eticidad? ¿En qué sentido? Sí, en el sentido... vos estás condicionado... yo lo vi en mi vida, en las cosas que ocurrieron en mi vida. Vos te levantás todas las mañanas y haces la vida, y yo fui feliz en mi vida, hice cosas, casi todas las cosas que quería hacer en la vida las hice. Por suerte me quedan unas cuantas por hacer, pero casi todas las cosas las hice. Pero vos te levantás todas las mañanas y tenés una responsabilidad. La responsabilidad de representar una necesidad cultural de la sociedad, que es la búsqueda de la verdad, de la memoria y la justicia, y que está representada en vos, quieras o no. Y la responsabilidad de no lesionar el ejemplo de vida que todos ellos entrañan, no en cuanto víctimas, sino en cuanto revolucionarios, claro, en el mejor sentido, en el sentido de la aspiración a la transformación democrática de la sociedad. Y eso está en vos, y te condiciona de un modo diferente al del resto de los individuos que no tienen esa responsabilidad sobre sí y que vos la tenés puesta ahí, ¿no? Vos habéis dicho en su momento que fue sanador. ¿Considerás que sigue siendo sanador, sobre todo para la familia o para toda la ciudadanía? ¿Es sanador o así lo vive la familia? Yo te estaba contando esto que es meramente privado, sí, porque eso que es sanador, naturalmente, porque te ponen en una situación de mundo diferente a la que estabas condicionado por los hechos que se reproducen. Una de las cosas más brutales de la práctica del terrorismo de Estado en la forma de la desaparición forzada es la reproducción interminable del hecho. La reproducción interminable del hecho y el ocultamiento de la verdad. La lógica del ocultamiento de la verdad que entraña para la sociedad y que por eso mismo hace que se reproduzca el hecho, porque ponen a los restos que asesinaron en el proceso de tortura salvaje en un cementerio clandestino, lo ocultan, con ello ocultan la verdad. Y es la verdad lo que es sanador, y la verdad constatable en el objeto físico de los huesos que se reconstruyen como un espíritu. Por eso la foto en la universidad, tanto de mi padre como de Amelia, es tan relevante, porque es la vida que se desentierra junto con la verdad, la vida de esos compañeros que entregaron su vida, justamente, en pos de un objetivo absolutamente éticamente relevante, que es tener una sociedad más democrática en todos los sentidos. Entonces, esa especie de aparición de la verdad es también, yo siempre señalo, y creo que no hay que cansarse de hacerlo, que cuando las viejas de familiares dábamos la vuelta a la Plaza Libertad con los carteles, a la estatua de la Plaza Libertad,
eran locas, que reclamaban por algo que quizá no ocurrió, lo más probable es que no haya ocurrido, se habrá ido, como nos dijeron a nosotros, se habrá ido. Y cuando aparecen los restos, aparece la verdad. Y aparece también, queda expuesto el tesón de esas compañeras, que también eran víctimas, y cómo ese tesón, al principio despreciado, ninguneado, falseado, aterrorizado, porque hubo acciones deliberadas para infundir miedo también a esa lucha, no solo a la lucha de los desaparecidos, de los detenidos mismos, que fueron asesinados, sino a la lucha de quienes buscaban que la verdad fuese expuesta. Y ese acontecimiento es el que también sana a la sociedad. No, las sociedades son espacios, son una comunidad que produce, crea, y en esa creación también constituye espiritualidades, la del terruño, de las amistades, la vida social. Sí, pero hay conflictos en las sociedades, conflictos de clase, conflictos de intereses, conflictos de subjetividades, una enorme cantidad de conflictos, por suerte, porque eso habla de la dinámica compleja, pero también rica de la existencia. Pero si esos conflictos no se resuelven políticamente, las sociedades en realidad entran en procesos autodestructivos, siempre. Será más corto, más mediano, más largo plazo, pero entran en el proceso. Y esta emergencia de la verdad, en ese sentido sanador, contribuye, por eso es tan importante los esfuerzos que se hicieron y que hicimos por hallar la verdad, y por eso es tan cruel y dañino el ocultamiento sistemático de esa especie de omertá de protagonistas principales de toda esta brutalidad que ha ocultado la verdad. Y con esto cerramos, te quiero preguntar, ¿esto es esperanzador entonces? Absolutamente esperanzador, y además yo creo que es como una caricia a esos miles de individuos sensibles que todos los 20 de mayo dicen verdad, memoria, justicia y nunca más. Gracias. Muchas gracias a ti.